¿Qué tal? El día de hoy vamos a revisar el estándar para industria de software, específicamente el relacionado con ingeniero de software. El estándar, como lo hemos comentado en presentaciones anteriores, es un estándar avalado por MISE, que se encarga de la normalización de las tecnologías electrónicas y de comunicación en Latinoamérica, y de Impulsa como asociación que vincula el impulso de las tecnologías de información entre la academia, el gobierno y la industria. El estándar que comento tiene el documento los siguientes elementos a revisión: el objetivo del estándar, el campo de aplicación del estándar, de definiciones principales que hay que conocer para el estándar, los requisitos que deben de considerarse para poder lograr el estándar, algunas referencias de las que está basado el estándar. Bien, una vez revisado la estructura del documento, empecemos con el propósito del mismo. El propósito es generar los requisitos que debe de establecer un individuo para obtener la certificación como ingeniero de software. Al obtener la certificación como ingeniero de software, se ostenta, por lo tanto, como una persona con la capacidad de desarrollarse en la industria de las tecnologías de información, y específicamente en la industria del software, como ingeniero de desarrollo. Eh, ya platicábamos en la presentación que antecede a la presentación de este documento la importancia sobre el estándar y particularmente lo que tiene que ver con la industria del software. Es importante mencionar algunas definiciones que hay que tomar como contexto para esta certificación, ya que a partir de estas definiciones es como el estándar define los parámetros que un individuo debe de cubrir para poder lograr la certificación. Se entiende, por lo tanto, entonces como ingeniero de software a un profesional encargado de todos los aspectos de producción de software, desde las etapas iniciales, en general especificación de sistemas, levantamiento de requerimientos, hasta el mantenimiento de software, obviamente pasando por la conclusión, las pruebas que liberan al software con todos los estándares de calidad, y tomando en consideración que debe de optimizar recursos y debe de maximizar la calidad de los productos generados a partir de todo el proceso de desarrollo. Otros elementos de la definición que es importante que se conozcan son el portafolio de evidencias, entendiéndose como un documento que integra todas las evidencias de desempeño, las evidencias de producto, para la entrega y posterior examinación por parte del centro de evaluación, según lo que indica la norma. Hago la siguiente acotación. Veremos más adelante cómo cada competencia específica y cada competencia genérica clasifica tres tipos de evidencias: evidencias de conocimientos, evidencias de desempeño y evidencias de producto. Ya mencionaremos a qué se refiere esto, y por lo tanto el portafolio de evidencias se encarga de integrar estas. Experiencia, pues bueno, todo lo que el profesional deberá de demostrar con documentos fehacientes que indican que se tiene experiencia en lo que indica esa competencia en concreto. Actividades prácticas que se deberán de entregar también, los conocimientos a partir de un examen en línea que hace una valoración cuantitativa de los conocimientos. Una vez que hemos definido cuáles son los principales conceptos en la norma, hay que indicar que hay prerequisitos para poder lograr esta certificación. En estos prerequisitos, particularmente estamos hablando de dos niveles de valoración: un nivel de estándar a nivel junior y un nivel de estándar a nivel senior. Se entiende entonces que a nivel junior podría aspirar al estándar pasantes de licenciaturas o ingenierías en tecnologías de información,
principalmente de los últimos años de los programas educativos. Y en el nivel senior, alguien que ya tiene título de licenciatura o incluso algún posgrado y 5 años de experiencia en el mercado de desarrollo de software. Pensemos en el escenario de que a alguno de ustedes todavía le falte algún tiempecito para terminar alguna licenciatura. Bueno, pues al menos esta guía me da la idea de cómo tendría que trabajar en la construcción de mis evidencias y los conocimientos que deberé de tener para en algún momento aspirar a la certificación. Pensemos en el escenario de que ya soy egresado, estoy en algún posgrado. Bueno, pues entonces eh, es importante hacer una valoración sobre los conocimientos que ya tengo y los conocimientos que me faltan, así como las habilidades que ya tengo y que tendría que desempolvar de lo que hice a lo largo de la licenciatura, de la ingeniería o bien de la experiencia en el mercado, con evidencias contundentes según lo que indica el estándar. Eh, las competencias se definen en dos grandes niveles, que son las competencias genéricas y las competencias específicas. En el caso de las competencias genéricas, se debe de demostrar en el nivel junior la capacidad crítica, control de cambios, solución de problemas y trabajo en equipo, mientras que en la senior, a las 4 que se definen para junior, se deberá de agregar análisis y síntesis de información, comunicación oral y escrita, eh, autodidacta, redacción de informes. Prácticamente son competencias que deben de demostrarse tanto a nivel de la experiencia laboral como a través de diferentes evidencias prácticas, en un caso hipotético de un proyecto, que demuestren que efectivamente tienen estas capacidades para desarrollar estas competencias. Las otras evidencias son las específicas y son específicas directamente solicitadas para un ingeniero de software. En el caso del nivel junior son las 12 competencias que ven en el documento, desde algoritmos y estructura de datos hasta el manejo de nuevas tecnologías, pasando por todo el proceso de desarrollo de software, desde el levantamiento de requerimientos hasta la parte de mantenimiento de software. En el nivel senior, la única diferencia que hay entre las competencias específicas de junior y senior es que en el senior se pide cómo se transfiere este conocimiento y la documentación de un producto hipotético a la industria o al sector que solicita el proyecto en concreto. Bien, una vez que hemos hecho una revisión general de las competencias genéricas y específicas, demos una revisión a algunas competencias genéricas de qué consisten y cómo se tendrían que presentar las evidencias correspondientes para su cumplimiento. En el caso de la competencia de análisis y síntesis de información, como pueden observar, aplica solamente a nivel senior y lo que debe de entregarse como evidencia son redactar un documento con las necesidades generales de un proceso, que se asigna como un caso hipotético, y se agregar además un párrafo indicando el objetivo del esfuerzo para resolver el problema. En general, como podrán observar, de lo que se trata es que se vierta en el documento esa capacidad que se tiene de síntesis en lo solicitado, de análisis en lo solicitado en el primer párrafo y de síntesis solicitado en el segundo párrafo, que tiene que ver con dos posibles soluciones para el caso práctico definido en el primer párrafo. En el elemento 2, que hablamos de una capacidad crítica, pueden observar que habrá, por lo tanto, dos tipos de valoraciones. Una valoración cualitativa a través de las actividades prácticas y una valoración cuantitativa a través del examen de conocimientos con los temas que se definen en esta competencia. Los temas tienen que ver con técnicas para toma de decisiones, lluvia de ideas, árboles de decisiones, diagramas de causa-efecto, diagramas de flujo, ponderaciones, toda la teoría para el proceso de toma de decisiones, que tiene que ver con las fases para toma de decisiones,
identificación del problema, análisis del problema, determinación de soluciones posibles, etc. Esta es como la base de conocimiento y por lo tanto a partir de ese conocimiento en los elementos de actividades prácticas habrá que aplicar estos conocimientos al caso práctico. Y lo que se pide entonces es que se haga un análisis a partir de las dos soluciones planteadas en la competencia anterior, e insisto, aplicando una de las técnicas que se definen en la parte de conocimientos y justificar con cuál elemento y con cuál decisión de solución se van a quedar una vez que se aplique el proceso de toma de decisiones y las diferentes técnicas de toma de decisiones indicadas en la parte de conocimientos. Pueden observar que en el caso de comunicación oral y escrita también hay una definición para el nivel senior, no se solicita para el nivel junior, y así en el resto de las competencias genéricas con la misma estructura. En el caso de las competencias específicas es una estructura muy semejante. Acá pueden observar en el elemento 1 que son algoritmos y estructuras de datos, que tiene que ver también aquí con prácticamente dos tipos de valoraciones, la cualitativa y la cuantitativa. En el área de conocimientos lo que se pide pues es toda la base teórica de estructuras de datos y de algoritmos. Hablamos de ordenamientos y todos los métodos de ordenamiento, todos los métodos de búsqueda, la implementación de recursividad, arreglos, listas, árboles, etc. Cualquier ingeniería, licenciatura que sea de las áreas de computación, pues es uno de los cursos básicos en su formación. Y por lo tanto, se les pedirá que en un caso práctico se resuelva algunos ejercicios asignados sobre ya sean ordenamientos, sobre búsquedas o sobre la aplicación de árboles y una descripción de cómo funciona el algoritmo que están proponiendo para solucionar el ejercicio que se presenta. Para el elemento 2, como pueden observar, este es un elemento completamente teórico y por lo tanto lo único que se pide son conceptos y conocimientos de UML, diseño en cascada, ciclos de vidas, Microsoft, CMMI, que pueden encontrar esta información en cualquier lugar en Internet, que es la teoría base de la ingeniería de software. Obviamente hay mucha más teoría, hay libros clásicos de ingeniería de software como el de Pressman, el de Somerville, pero digamos que la parte base de conocimiento solicitada pues es precisamente lo que se indica aquí. Y por lo tanto, al ser una evidencia de conocimiento y una valoración cuantitativa, pues solamente aplicarán exámenes para esta competencia. En el caso del elemento 4, que habla sobre análisis de requerimientos, lo que se pide son las dos valoraciones, la cualitativa y la cuantitativa. En el caso de la cualitativa, a partir del caso hipotético, habrá que especificar los requerimientos del software y generar todos los casos de uso según el caso hipotético, así como la especificación de los requerimientos, para poder posteriormente demostrar la parte de diseño. Y obviamente lo que soporta esto pues son los conocimientos sobre la implementación de casos de uso y de cómo se hace el análisis de requerimientos de software con diferentes teorías al respecto. La competencia siguiente es la de diseño de software, lo mismo, se aplica todo el diseño para los modelos estáticos y dinámicos de diseño, diagramas de clases, diagramas de secuencias, diagramas de colaboración, los diseños de las interfaces gráficas, diagramas de componentes, etcétera. Y se supone que para poder aplicar eso, pues habrá que conocer la teoría relacionada a estos elementos. Así podemos ir revisando cada una de las competencias desde las 6
7, pruebas de software, seguridad de software, integración de componentes de software, bases de datos, mantenimiento de software, transferencia de conocimiento y nuevas tecnologías. Todos tienen la misma dinámica. Adicional a las evidencias de presentación en el portafolio de evidencias de lo que acabo de mencionar, debe de incluirse una descripción del problema general, debe describirse una organización ficticia, a menos que tengamos los derechos de explotar la descripción del problema y de la organización de una organización real. Debemos tener también los requerimientos del cliente, debemos de tener la definición de un problema en la ejecución del proyecto para posteriormente hacer la aplicación de un análisis causa-raíz, y debemos de tener un cambio para poder aplicar el control de cambios indicado en las competencias genéricas. Digamos que en la parte práctica de los proyectos que me ha tocado ver de diferentes alumnos en diferentes niveles académicos, desde la licenciatura hasta el posgrado, usualmente alguien que tiene ya ciertos conocimientos sobre ingeniero de software podría llegar a tardarse en la consolidación de un primer portafolio de evidencias con todo lo solicitado en la norma unos 3 meses aproximadamente. Sobre todo porque las evidencias deben de ser lo suficientemente claras como para poder demostrar que se conocen las técnicas solicitadas en la norma y por lo tanto poder garantizar en su evaluación que tanto la parte cuantitativa por el examen, eso es automático en línea, se tienen los porcentajes correspondientes, como las evidencias generadas en la norma tienen la calidad suficiente para lo que la industria requiere. En términos generales, de esto es de lo que se trata esta norma para este perfil de ingeniero de software.